Nuevamente ha surgido el tema de Epstein y de entre eso, de nueva cuenta surgen los nombres de Kurt Cobain, ex líder de Nirvana, Chris Cornell de Soundgarden y Chester Bennington de Linkin Park. En el pasado había hablado de algunas teorías en el rock y metal, pero en esta ocasión solo voy a enfocarme en estos tres, y este tema en específico, sobre las barbaridades que se siguen difundiendo. Así que iniciemos con Kurt Cobain. Su nombre ha vuelto a surgir y se ha vuelto viral, con afirmaciones de que él sabía de la isla de este tipo y de que supuestamente lo silenciaron. También dice que fue Courtney Love y de una supuesta lista donde la mencionan. Así que vamos a analizar punto por punto la situación y los supuestos fundamentos. Todo esto surge a raíz de una entrevista en la que se observa al vocalista junto al bajista Chris Novoselic hablar de una isla y de hecho apuntan hacia ella. Bainbridge Island. That's where she was institutionalized, right over there. It was just all broken down, like an infirmary there. For years, every night there were lines of custodians, friends, and people, you know, part of the staff who would wait in line to rape her every day. You know, she went through a lot of shit, and it just disgusts me, you know, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. And, you know, it's 20, you know, it's 40 years after the fact, and it just makes me want to. La entrevista es real, solo que no fue para MTV como algunas personas están diciendo, sino que fue para el medio Much Music, que de hecho fue competencia para MTV. La entrevista se realizó en 1993, es una de las últimas de Kurt Cobain. La entrevista completa dura poco más de 40 minutos y en algún momento señalan a una isla. Y Kurt relata una serie de acontecimientos bastante turbios, por cierto, que según la gente se refiere a la isla de este tipo. Sin embargo, esto es mentira. Realmente en la entrevista todo comienza en el minuto 36, por si quieren buscarlo, cuando el reportero le pregunta quién es Franz Farmer, refiriéndose a la canción del álbum In Utero llamada Franz Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, que en español significa Franz Farmer se vengará en Seattle, a lo que Kurt Cobain comienza a describir quién era esta mujer y en resumen dice que ella era una actriz que odiaba a toda la escena de Hollywood y ella lo expresó públicamente. Describe que cuando era joven participó en un concurso de ensayos en Seattle, de donde ella era, y escribió uno titulado God is Dead, aunque realmente se llamó God Dies, por lo que fue acusada de ser comunista. Después menciona que hubo una conspiración entre un juez de Seattle y actores de Hollywood. Le tienden una trampa y arruinan su vida. Le tomaron fotografías cuando la detuvieron por manejar ebria, le armaron un escándalo y finalmente la llevan a una institución mental, donde prácticamente la torturaron por años. Y es ahí donde mencionan y señalan la isla, ya que en esa isla fue uno de los lugares donde estuvo recluida. And they basically just set her up and ruined her life, you know. They had some pictures taken of her when she was arrested for drunk driving, and it was a big, huge scandal, and she eventually was sent to a mental institution and given a lobotomy, raped every day for years, and just totally abused, and ended up like working at a Four Seasons restaurant alone and dying by herself. There's a Bainbridge Island. That's where she was institutionalized, right over there. It was just all broken down, like an infirmary there. For years, every night there were lines of custodians, friends, and people, you know, part of the staff who would wait in line to rape her every day. You know, she went through a lot of shit. And it just disgusts me, you know, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. And, you know, it's 40 years after the fact, and it's... Como puedes observar, no habla en ningún momento de ese tipo. La isla que señalan se llama Bainbridge Island, ubicada justo frente a Seattle, que es donde grabaron la entrevista. Mientras que la isla de Epstein estaba cerca de Puerto Rico llamada Little St. James, y como puedes observar en tu pantalla no está para nada cerca. Además esa isla el tipo la compró en 1998 cuando Kurt Cobain ya había muerto, por lo que la afirmación que mencionan acerca de esa entrevista es totalmente falsa. El otro punto que mencionan es de que Courtney Love supuestamente aparece en una lista. Todo esto surgió en el año 2020, y era una lista en la que supuestamente ella estaba dentro de una red de trata.
y en ese entonces todo inició por una cuenta de Twitter ligada a Anonymous que decía que tenía pruebas sobre Kurt Cobain, Chester Bennington y Chris Cornell, y de que él iba a publicar las pruebas. Los medios le dieron difusión a la noticia, todo el mundo sacó sus teorías y al final nunca se mostró nada. El tema de las sospechas acerca de Courtney Love no surge a raíz de estas teorías, sino por un investigador privado que ella misma contrató. Para quienes no lo sepan, cuando sucedió la muerte de Kurt Cobain, ella contrató a un tipo para dar con el paradero de su esposo, y en el proceso es que se encuentra Kurt. Él comenzó a sospechar de ella y otra persona y hasta el día de hoy lo hace, por varios comportamientos erráticos de Courtney Love, mentiras, etc. Y sobre eso tiene un documento un poco extenso en el que expone sus puntos, por los que él cree de que fue Courtney Love. Este documento es público, de hecho son 2 documentos donde muestra clips, capturas, audios, etc. Desde la nota de Kurt Cobain que cree que la última parte fue agregada o manipulada, certificaron la causa de muerte de Kurt antes de los resultados de las pruebas toxicológicas, también describieron que Kurt estaba sentado y tenía el arma contra su pecho, y por la forma en cómo se relata eso es imposible y otros puntos, pero que no tienen nada que ver con ninguna isla, puesto que todo esto inició años después de lo sucedido con Kurt Cobain, y porque en ningún momento en esa entrevista estaba hablando acerca de eso. Así que lo de Kurt Cobain es totalmente falso. Además, el video es el mismo que se encuentra en una cuenta de Ecuador, el cual lo sube en junio de 2020, exactamente en las fechas en las que estaba todo ese rumor creado por una cuenta de Anonymous, aunque parece que fue creado por otra persona y él solo lo sube. Curiosamente, el canal que sube este video, en su información dice que utiliza las redes sociales para romper el sistema educativo. Supongo que para peor, puesto que el video es falso. Y ahora con este tema de la desclasificación de documentos judiciales, la gente lo relaciona con este caso. También hay otra parte un poco más extensa, aunque surge de la manipulación original. Esta cuenta descarga el video, solo le sube la calidad, le pone su marca de agua y lo sube dando por cierto algo que es totalmente falso, y lo mantiene incluso con las personas diciéndole que no es verdad. Incluso los subtítulos están manipulados, para crear un contexto diferente de lo que realmente están hablando. También otros usuarios han subido el mismo extracto pero con diferente calidad o marca de agua, pero el origen es el mismo. Lo siguiente que se menciona es acerca de Chris Cornell y Chester Bennington. Vamos a iniciar con Chris Cornell, el ex líder de Soundgarden. Él muere el 18 de mayo de 2017 en Detroit después de un concierto, y fue relacionado con el famoso Pizzagate, que surgió durante las elecciones estadounidenses de apenas meses antes en 2016, principalmente por los famosos correos de Hillary Clinton y su secretario John Podesta, que por cierto decían que era padre de Chester Bennington. Entonces, la teoría es que, de nuevo, él sabía algo de las élites estadounidenses. Esas son algunas publicaciones que la gente escribió en Twitter el día en que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Al poco tiempo los rumores entre esta gente solo aumentaron, sobre todo cuando se informó un par de meses más adelante de que se creó un programa con su música en Seattle centrado en la ayuda a niños que han pasado por situaciones traumáticas no solamente de este tipo. Además, por si no lo sabías, la familia denunció al médico del cantante ya que le recetó de forma negligente fármacos que lo llevaron a tener comportamientos que él no fue capaz de controlar. Pero de nuevo cuenta, esto no tiene nada que ver con vínculos, teorías ni nada por el estilo. La familia de Chris Cornell hace campaña a favor de la salud mental, ya que el músico también ya tenía un historial de abuso y dependencia de sustancias, y lo del médico va hacia una negligencia por no realizar evaluaciones hacia Chris Cornell antes de recetarle durante meses esos fármacos, no por alguna isla, políticos ni nada. Todo tipo de especulación solo da inicio a teorías sin fundamentos, las cuales ni la propia familia apoya, y ellos son los directamente implicados. Después sucede lo mismo con Chester Bennington, gran amigo de Chris Cornell que incluso cantó en su funeral. Él fallece el mismo año, el 20 de julio de 2017, exactamente en el cumpleaños de Cornell. Él tuvo una infancia fuerte y se relacionó con lo sucedido con Cornell. Ambos eran grandes amigos y fallecieron en fechas bastante cercanas. Aunado a lo sucedido en su infancia, desembocó en que la gente creara todo esto sobre todo en foros de internet. Ahora, todo esto tanto de Kurt Cobain, Chris Cornell y Chester Bennington alcanzó su punto máximo y llega a muchas personas en 2020, cuando una cuenta ligada a Anonymous que ya te mencioné anteriormente, afirmó tener pruebas de que ellos y el músico Avicii habían sido silenciados. Aunque aquí la cuenta apuntaba tanto a Epstein y al entonces presidente Donald Trump, de que él tenía pruebas que vinculaban al presidente, donde él sabía todo lo que sucedía en esta isla. Y en el caso de los músicos, que iba a publicar pruebas de que ellos sabían información que comprometía a políticos estadounidenses. Todo esto se volvió viral,
surge el video falso de Kurt Cobain, los medios lo magnifican, la gente se lo cree y las pruebas nunca llegaron. El tema se olvida, vuelve a surgir nuevamente y la gente de nuevo vuelve a sacar todo esto. Y ahora lo relaciona con los documentos judiciales que ahora salen a la luz y en los que ellos no tienen nada que ver. En el pasado, el hijo de Chester Bennington, el cual también hace campaña para promover la salud mental, recibió un comentario de una de estas personas que creen este tipo de teorías, el cual escribió lo siguiente: tu padre no sé. Creo que tú también lo sabes. Tu padre era un héroe para muchos, hacía buenas obras en el mundo, pero eso no les gustaba. A lo que él responde lo siguiente: este es el tipo de basura que no abordaré en mi página. Esta persona está bloqueada, soy menor de edad. Es inapropiado poner esas cosas o comentar en mis posts o los de cualquier otra persona, por cierto. Y también escribió otro comentario: no toleraré este tipo de comportamientos hacia mí, mi familia o cualquier fan de esta página. Me duele saber que todavía hay gente en el mundo que escucha calumnias que solo buscan llamar la atención. Ese es el único video que pondré sobre esto. Para otros comentarios similares me reservo el derecho a mofarme y a poner en ridículo a la persona antes de bloquearla. Gracias a todo el mundo que ha dejado mensajes de apoyo amables, son de verdad buena gente. Así que lo de Kurt Cobain, esa entrevista es falsa. La teoría de Courtney Love con Kurt Cobain no surge a raíz de este tipo. Lo de Chris Cornell y Chester Bennington también no se ha demostrado ninguna relación. Y lo más importante, sus propias familias rechazan tajantemente estos temas. Escuche su música y nos vemos en un próximo video.